Mateo 15, 21 a 27. Si queréis poneros en pie y leemos todos juntos la palabra del Señor. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tirón y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Son sin duda, a nivel particular, unos versículos que llamaron siempre mi atención y que muchas veces me costó entender, quizá del todo, y seguramente cada vez que leamos encontraremos nuevas enseñanzas para nosotros en la misma porción, ¿no? Y con la ayuda del Señor en esta oportunidad intentaremos tomar consejo de aquello que el Señor permite que podamos entender, o que la palabra traiga a nuestro corazón y a la vez también pues sea amplia para todos nosotros, ¿no? Que sea el Señor hablando a tu corazón, al mío, a cada una de nuestras vidas. Creo que al igual que esta mujer que interrumpió ese momento en el que el Señor Jesús iba destino del pueblo de Israel, muchos de nosotros hemos pasado también momentos difíciles, momentos de tristeza, de profunda desesperación, momentos amargos en nuestra vida. Y esto es lo que vemos en la porción que hemos leído. Una mujer con un problema, pero que a su vez ve o acude en busca de una solución. Por ello veremos el problema de esta mujer. Aún recuerdo cuando un predicador invitado asistió a compartir la palabra, hablaba de aquella afluencia que tiene la iglesia aquí presente en cuanto a cantidad de mujeres. E incluso los hizo poner en pie y se veía de forma notoria que la iglesia tenía bastante o gran porcentaje de mujeres y menos de hombres, ¿no? Y es sin lugar a duda una bendición, tanto para la iglesia, porque el grupo de damas es un grupo precioso que tiene sus reuniones y que claman por su iglesia, claman por ti, por mí, por la iglesia en general, por los niños pequeños, por los mayores, y es sin lugar a duda un precioso regalo que el Señor ha permitido a esta iglesia, el grupo de mujeres orando, intercediendo por cada uno de nosotros, y que el Señor bendiga, ¿no? Porque son de gran bendición, primero para ellas mismas y también lo son para su iglesia. Y en esta historia vemos a una mujer rodeada de una situación difícil, y como es propio en cada persona, está preocupada por aquello. Está preocupada, está en un momento difícil para encontrar una solución a este acontecimiento que viene atravesando. Momentos de tristeza, momentos de dolor, y quizá incluso llegaba a la desesperación. Pero para ello podemos analizar qué estaba atravesando para poder entenderla un poco mejor. Y nos encontramos con el dolor de una mujer a causa de aquello que estaba atravesando su hijo. Y esto nos enseña que hay momentos de dolor que podemos pasar por nosotros mismos,
y también momentos de preocupación que podemos pasar por otros. He aquí una mujer que cuida de los suyos, alguien que va a acudir en busca de ayuda a causa de un ser querido, de un ser que amaba, de un ser que quizá incluso le quitaba el sueño, y seguro que le quitaba el sueño. Es sin lugar a duda una mujer esforzada por cuidar de su hija. ¿Sabes? Esto también me recuerda, o seguramente te recuerda también a ti, a Pablo en sus cartas a las iglesias, como decía, que pedía la bendición de Dios para cada una de ellas. Era alguien que procuraba estar siempre en continua oración a causa de los demás. Cuidaba también de los suyos, de aquellos que conocía y de aquellos que eran aumentando cada día en la iglesia del Señor. Vemos a un hombre orando por la iglesia de Dios de forma continua, un hombre que ama al pueblo de Dios, que expresa su amor a Dios a través de su iglesia, a través de cada uno, de cada hermano, o el mismo Señor Jesús pidiendo por aquellos que el Padre le había enviado. En Juan 17:24 dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén, que también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan 17:15: No ruego que le quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vemos a un Señor Jesús también de continuo orando por su iglesia, orando por aquellos que el Padre le había enviado. Y aquí también tú y yo hemos de hacer lo mismo. Orar unos por otros, orar por tu hermano, por tu hermana, orar por las situaciones que atravesamos cada día, y que el Señor pueda obrar una vez más en medio de su iglesia. La oración de Cristo puede mucho. Y aquí nos podemos preguntar nosotros mismos, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitamos esa bendición de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántos anhelamos el que Dios derrame de su poder una vez más en tu vida y en mi vida? Ahí está Dios, llegando, acercándose a cada uno de nosotros. Esa es la bendición que llega a tu vida a causa de muchas veces la oración de los hermanos. La palabra de Dios nos dice que somos un cuerpo, donde si uno se duele, todos nos dolemos con él. Y si hay una necesidad, pues todos oramos por ello. Podemos expresar, hablando acerca de aquello que necesitó esta mujer para emprender ese camino hacia Jesús. Y vemos sin lugar a duda que necesitó y tuvo fe esta mujer. Una fe inicial que le impulsa a buscar a Cristo. La Biblia declara y dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y es Cristo quien tiene la solución a tu vida, a los problemas, a mi vida, a cualquier circunstancia que podamos estar atravesando. Pero sin duda también es necesario aclarar que el hecho de que Cristo esté en tu vida y en mi vida no significa que no van a haber dificultades, no van a haber momentos de tristeza. Significa tener a Cristo en tu vida como ayuda, como un compañero fiel, como un amigo cercano, como el Dios que guarda tu vida en todo momento. Mucho más de lo que nosotros podamos llegar a imaginar o comprender. Una fe que lo ubica a esta mujer justo en el inicio de esta porción. Ella sabía dónde podía encontrar esa solución para aquello que estaba pasando sobre su hijo, porque llega delante de aquellos que venían con el Señor Jesús. Un Señor Jesús que en la carta a Filipenses nos describe de forma clara cómo llegó a este mundo. Filipenses 2, los versículos del 6 al 8 dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Tomando esa forma de hombre, porque vino por su pueblo. El pueblo que le esperaba, que anhelaban ellos un Mesías, un Salvador, y con los cuales estuvo, muchos no le vieron como tal. Y vemos al Señor Jesús acudiendo a ellos, al pueblo de Israel. Ese era su principal propósito, su pueblo, la niña de sus ojos, aquel pueblo escogido por Dios desde el principio. Ya en el mismo Señor Jesús, cuando envía a sus discípulos a predicar el Evangelio, les dice en Mateo, si leemos del capítulo 10, los versículos del 5 al 8, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad de enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Nos fijamos en los puntos que las cosas eran detalladas por el Señor Jesús. Y le dijo: vamos al pueblo de Israel, vamos a las ovejas perdidas de la casa del pueblo de Dios. Pero aquella mujer irrumpe por unos segundos, minutos, no sé cuánto tiempo, la trayectoria del Señor Jesús para tomar de la bendición de Dios. Y aquí seguro que más de uno podemos recordar también a aquel hombre que no se quería quedar sin la bendición de Dios. ¿Verdad que recordamos a Jacob? Dice: no te soltaré si no me bendices. Y esto es aquello que podemos leer. Era aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Muchas veces, en muchas ocasiones, vemos a hombres que se acercan al Señor Jesús y solamente claman y dicen: Señor, ten misericordia de mí, con el propósito de llamar la atención y de acercarse a Él. Pero esta mujer expone ya su causa. Con tan solo el hecho de que el Señor escuche, Él ya podía obrar. Él ya podía intervenir sobre ello. Una mujer que da por sentado su petición delante del Señor. Vemos a alguien aferrada al Señor Jesús. Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Dando voces, cuello en alto, pero se cruza con una barrera. Y a veces hay que superar esas barreras. Esta mujer se toca con el silencio del Señor Jesús. Es aquello que leemos y dice: Jesús no respondió palabra. Y nosotros leemos esto y quizá podríamos pensar: ¿cuánto trayecto hay, no? 100 metros, 50 metros que está aconteciendo este suceso. O quizá mucho más, no lo sabemos. Pero segundos bastarían quizá para dar marcha atrás ante un silencio. Pero ella persiste en esa búsqueda de encontrar esa respuesta en el Señor Jesús. Algo que quizá podría haber parecido como bueno también va a acontecer. Y fue algo que los discípulos decidieron acercarse al SeñorJesús. Yo me imagino o me pongo a pensar en esa mujer en ese momento, y el hecho de ver que los discípulos se acercan al Maestro, es como a lo mejor le van a hablar bien y van a venir. Pero ¿qué sucede? ¿Qué dicen de los discípulos? Dice: entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Otra barrera más, un impedimento más.
como para bajar los brazos y quedarse ahí. Pero digamos, no fue aquello que iba a ser. Y es aquí donde esta mujer se podría haber estancado, porque son los discípulos los que invitan al Señor Jesús a despedirla, lo cual expresa que aquellos que conocían un poquito ya al Señor Jesús lo veían como poco probable para poder acudir a poder socorrer esta petición de esta mujer. Y ya no solamente por los mismos discípulos podría darse marcha atrás, sino por la respuesta, ese silencio del Señor Jesús. Y ahora argumentando algo más, le dice el Señor Jesús: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La fe de esta mujer tenía que superar una barrera más. El Señor Jesús iba destino de alguien. Y le dice, diciéndole esto: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor Jesús le manifiesta que había sido enviado al pueblo de Israel. Y utiliza la expresión las ovejas perdidas. Y esto también nos tiene que llamar la atención y a lo menos pensar por un instante cuántas veces estamos perdidos y el Señor está acudiendo a ti y a mí. El Señor está dispuesto y siempre acudiendo en busca de ti y de mí. Esta mañana lo hemos visto. Esta mañana el Señor ha manifestado algo. Y gloria a Dios por ello. Gloria al Señor por ello. Y que el Señor siga obrando y siga bendiciendo a su iglesia. Que el Señor siga bendiciendo de manera preciosa a cada uno de sus hijos. El Señor tenía el propósito de salvar a su pueblo. Vengo con el propósito de restaurar el pueblo escogido de Dios. Y es ahí donde vemos otro peldaño que atraviesa esa fe en el corazón de esta mujer. Quizá ante tantas barreras podría haber llegado el desánimo, pero una vez más vemos que sobrepasa ello. Podemos pedir 1, 2, 3, pero podemos pedir una vez más. Podemos clamar una vez más. Y esto es lo que hizo esta mujer. No desmaya su fe y ve que aquella necesidad puede ser solventada por el Señor Jesús. Dice, entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Entonces, respondiendo, el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Aquí es donde me cito yo en una de las cosas que me costaba más entender. El Señor toma una ilustración para darle a entender que no puede ahora mismo intervenir por ella. Dice, quizá muchos de aquellos que estuvieron presentes en ese momento se queden asombrados ante la persistencia de esta mujer. O quizá muchos estén diciendo, no, mujer, cánsate ya, vete, no va a haber algo, una respuesta, ¿no? Y yo lo entiendo en los discípulos cuando se acercan y le dicen: Señor, ya despídela, ya se escucha muchas veces. Y cuando podamos, o cuando escuchemos esas voces nosotros, podamos ver y que a nuestro corazón llegue aquello que es manifiesto en Timoteo 1:2. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Mi Dios es poderoso, mi Dios es aquel que puede dar solución. He aquí una vez más esa fe, aquella que manifiesta la Escritura en Mateo 17:20, diciéndole al Señor, Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo
que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, muévete de aquí a allá, y se pasaría, y se pasará, y nada os será imposible. Esta fe es la que reclamaba el mismo Señor Jesús a sus discípulos, para intentar una vez más aquello que es imposible a simple vista humana. Porque, sin lugar a duda, así como los discípulos, más de uno lo podría ver este acontecimiento, que se termine ya. Pero qué importante es acudir al Señor Jesús y que la misericordia de Dios actúe sobre nuestras vidas. Mientras haya fuerzas, y aunque no los hubiese, aunque ya se estuviesen gastando todas nuestras fuerzas, incluso cuando Moisés levantaba sus manos porque su pueblo estaba batallando la batalla, dice que cuando levantaba Moisés sus manos, el pueblo prevalecía, pero cuando decaía, el pueblo caía. Y eran aquellos, los compañeros de Moisés, los que levantaban las manos para que el pueblo prevalezca. Aún cansado, las manos de Moisés seguían en lo alto. Y que nuestra fe continúe, que la fe continúe expresando esa confianza. ¿Qué es la fe sino la certeza de lo que se espera? La convicción de lo que no se ve. Que el Señor nos ayude. El Señor manifiesta aquello que dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y quizá ante una búsqueda tan insistente, esta respuesta fue algo que determine aquel esfuerzo de esta mujer por encontrar una solución. Porque le está manifestando que aquel pan, aquello que traía consigo, o sea, la gracia, la misericordia, el amor incondicional de Dios, venía manifiesto para el pueblo de Israel y no en ese momento para los gentiles. Quizá otro instante difícil para esta mujer, pero que no cesaría de insistir, que no cesaría de esa búsqueda. Y ella le dijo en el versículo 27, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Lo cual utiliza también una ilustración para decirle, Señor, aquellas mascotas se sacian con aquello que cae. Se sacian, se ven satisfechas con aquello que cae de la mesa de sus amos. Con lo cual, llega, lo menos lo entiendo así, es tanto amor, tanta gracia, tanta misericordia, Señor, que tú tienes, que con un poquito de aquello bastará para obrar, para que mi hija sea sanada. Bastará un poquito de ese amor, de esa gracia tuya, para que mi hija sea sana. Esta mujer tiene claro a quién viene delante. Y se compara con aquellos, con un perrecillo hambriento, con una mascota, para que aquellas migajas caigan sobre ella. Pero ella es capaz de ver el amor de Dios en su abundancia y pide esa gracia sobre aquella situación. Por lo tanto, esta mujer está tomando consejo de aquello que también la Biblia, la palabra de Dios declara en Lucas 11, del 5 al 13. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en la cama. No puedo levantarte y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá.
porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Es sin lugar a duda el Dios que es sobre todo. Dice luego, si vosotros que sois padres, que sois malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? Y vemos a esta mujer haciendo eso, insistiendo, clamando, y hasta llegar a asombrar al mismo Señor Jesús con esa insistencia, con esa fe. Entonces dice, respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuántos pueden imaginar ese momento? Quizás sorprendente para muchos, pero único para esta mujer. Quizás nunca en su vida, a lo largo de su vida, olvidaría ese momento. Y seguro estoy que más de uno hemos tenido momentos únicos con el Señor. Momentos en el que tú y el Señor, tú le hablabas al Señor y el Señor te escuchaba y tu corazón tomaba fuerzas. Seguro que más de una vez hemos estado clamando al Señor, voz en alto, clamándole, dándole gracias, dándole gloria al Señor, pidiendo al Señor esa misericordia, ese obrar en medio de ese asunto, que Él se manifieste y que pueda calmar las tempestades. Y hemos visto a Dios obrar a lo largo de nuestra vida. Aún recuerdo cuando 2020, en marzo, cuando estábamos empezando la pandemia y nosotros, Susan y yo, tuvimos que tomar el coche y ir al hospital, ¿no? Porque había roto aguas y teníamos que ir a ver ya a Edén. Y la cosa fue difícil. La cosa no fue fácil, no fue por la pandemia, sino que se complicó el momento del alumbramiento de esa llegada de Edén. ¿Y cómo orábamos? Si no sabíamos, habían muchos, pero en ese momento era como que estaba el Señor y nosotros. Estaba el Señor y nosotros clamando, dándole gracias al Señor, porque Aide se quedó con la mitad de su respiración. Su corazón, sus latidos habían bajado a la mitad. Y fue un momento duro. Tuvieron que calmar, digamos, en las contracciones, tuvieron que hacer una intervención o programar todo para que sea cesárea. Y fueron momentos difíciles, ¿no? Y ahí estábamos clamando en voz en alto, llamando al Señor y el Señor ahí con nosotros. Tanto fue que cuando llegó, pues nos pusimos también a cantar, a dar gracias al Señor. Y la doctora, que siempre visitaba a Susan, se acercó y nos abrazó. Dijo, qué bonito, o nos miró con una alegría enorme y fue sin lugar a duda gracias al Señor. Y para Dios no hay nada imposible. Yo no sé si estás pasando momentos de situaciones difíciles, pero podemos confiar en el Señor. No hay asunto, no hay nada. Puede que haya silencio, sí, puede que sí, pero no significa que el Señor no te ha escuchado, que el Señor no te escucha. El Señor puede intervenir una vez más. Esos pasos de fe a veces son pequeñas montañas para nosotros, los que vemos de fuera, pero en el momento que las ves tú desde dentro, las pasas tú, son montañas gigantes. Pero ahí está el Señor obrando y bendiciendo para darte las fuerzas necesarias. Termino resaltando que esa fe, entonces esos pasos gigantes, saltando barreras, moviendo montañas, como lo vemos en esta mujer, también puede ser en tu vida y en mi vida, y en la de cada uno de los tuyos, en las de amigos. Que Dios nos ayude a tener esa fe,
aquella certeza, como decíamos, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Que el Señor nos bendiga. Amén. Señor, gracias.